Muchas gracias, fiscal federal Carlos Stornelli, por tener la deferencia de recibirnos en su casa. Días bravos, porque no es muy común en el mundo que a un fiscal, el presidente de la nación y la vicepresidenta de esa misma nación le dispare, ¿no? Como usted sabrá, es un programa donde hablamos de coyuntura, también tratamos de indagar un poco en el personaje. Veo que hay muchos relojes por todos lados, así que después le voy a pedir una recorrida, pero estoy ansioso por preguntarle, ahora que quedó atrás el episodio de Marcela Lozardo, que ya es ex ministra de Justicia y va rumbo a su exilio político dorado de embajadora de la UNESCO en París, si recibió o no la solidaridad de ella, porque hubo muchas polémicas en estos días de si ella se había solidarizado o no. Digo, ahora no la pone tan en aprietos, o por lo menos va a estar más a distancia, si es algo inconveniente desde el punto de vista político. Sí, por supuesto. Es decir, no tengo ni por qué ni para qué decir una cosa que no, que no es. Eso pasó hace casi exactamente 2 años. Producto también de una relación social, no amical, porque no somos, como ella bien dijo, no somos amigos. Pero su marido sí, ¿no? Del escribano No, Fernando tampoco. Millan. Nos conocemos, tenemos conocimiento, tenemos muchos amigos comunes, ambos. Y bueno, ocurrió eso, con lo cual a mí, digamos, me sorprendió la referencia que ella hizo públicamente, por eso lo comenté, ¿no? Digamos, era... pero fue una reunión donde éramos unas cuantas personas y donde tanto ella como el ministro de la Corte se solidarizaron conmigo, ¿no? Lo cual, perdón, era lo lógico, digamos. Yo estaba sufriendo una embestida feroz y una operación fenomenal. Quiso ser relojero y terminó siendo fiscal. ¿Cómo es ese transcurso? ¿Qué pasó en el quise medio? ser relojero, yo soy relojero. Ah. Yo aprendí el oficio de la relojería por una cuestión... Yo tengo 2 características de mi vida que aparecieron espontáneamente alrededor de los 17 años, que era contrario a todo lo que... a lo que era mi juventud y mis amigos de la adolescencia. A mí a los 15, 16 años me empezó a gustar el tango y no sé por qué a los 17 años tuve una fascinación por la relojería que es la que hoy tengo y que yo en el fondo siempre digo que es casi mi verdadera vocación. ¿Algún estímulo familiar por el tango y por la relojería? Cero. Mi padre era antitango y la relojería provino de un relojero de mi barrio que fue... un segundo padre mío, se llamaba Raúl Cardama, lo menciono porque su hijo aún hoy es amigo mío, que me vio tan interesado, me dijo, pibe, si a vos te gusta esto, venite a este lado mostrador y yo te enseño. Y ahí empecé a aprender y a caminar la relojería. Por supuesto empecé barriendo el piso y limpiando los relojes despertadores, que en ese momento eran populares. Todavía no habían llegado, o estaban empezando a llegar los relojes de cuarzo. Entonces, a cambio de mi trabajo, él me regalaba relojes viejos que la gente no había ido a buscar nunca, máquinas de relojes para que yo los arme. Y ahí empezó la colección, a coleccionar. Ahí empezó el amor por la relojería que no terminó nunca, digamos, aún hoy, ¿no? Que me permitió tener un gran cable a tierra y conocer a los grandes maestros relojeros de Buenos Aires, que son extraordinarias personas, y creo que en muchos casos de los mejores técnicos del mundo. Y bueno, tener como ese segundo amor que me permitía también cambiar la cabeza, ¿no? Los relojes marcan las horas, el paso del tiempo. ¿Es usted un tiempista? ¿Qué sucede a través del tiempo? Usted fue también político, fue titular de seguridad en la provincia de Buenos Aires en la gestión Yo no Scioli. relaciono el tiempo, el tiempismo con mi actividad profesional, la que me da de comer. No lo relaciono demasiado con eso. Sí relaciono, yo tengo una vinculación muy fuerte con
con el pasado, eso sí quizás tiene que ver con mi actividad profesional, porque nosotros trabajamos con cosas que sucedieron. Con el pasado, con los objetos antiguos, especialmente con los relojes, con la historia de Buenos Aires, son mis fascinaciones. Quizás tenga que ver un poco el estudio del pasado o el análisis de cuestiones que ya han ocurrido, ¿no? Yo soy convencido de que en que hay determinados objetos antiguos, en cierta parte el alma de las personas que los poseyeron está ahí, ¿no? ¿Influyó en su formación el hecho de tener a un padre militar, teniente coronel, que estuvo a cargo de la intervención de Radio Belgrano? Yo creo que influyó, obviamente que influyó en mi formación. Yo vengo de algún lado. Yo tenía poco diálogo con mi padre, si bien obviamente nos queríamos muchísimo, pero los padres, especialmente de esa época, y los padres militares eran un poco amigos del diálogo, ¿no? Si no tenía un gran diálogo con él, de ahí a tener un segundo padre, un padre sustituto y demás, obviamente que influyó en sus valores, influyeron en mi formación. ¿Se hacía sentir el rigor castrense de pronto? No. Mi padre era un liberal, digamos. Era un liberal muy crítico de muchas cuestiones que ocurrían en esos años. Estamos hablando de la época de la dictadura. Estamos hablando de la época de la dictadura, estamos hablando de la época de las Malvinas y demás, pero no, era... yo creo que la gran cualidad de mi padre era que se desarrolle la libertad de su hijo, en pensar lo que quieran. Yo recuerdo, por ejemplo, yo creo que en el año 82, antes de Malvinas, hubo una protesta callejera, a la que creo que fue el 30 de abril, a la que yo concurrí, y él no me dijo, digamos, yo también fui a esa. no me dijo absolutamente nada. Sí, por supuesto que estoy influido de sus valores y tanto de él como de mi madre. ¿Usted entró en la democracia siendo radical o con tendencia a radicalismo, puede ser? Yo estuve afiliado al Partido Radical. Cuando yo entré a la universidad, en la época del proceso, y viví... A la UBA, Derecho. A la UBA, Derecho, sí. Como íbamos todos los hijos de la clase media argentina. Y viví todo el despertar y el fervor cívico de los años, de los primeros 80, ¿no? Y realmente tuve esto no significa una adscripción política mía ni una militancia, porque no la tengo, quizás en ese momento sí, un deslumbramiento con la figura del doctor Alfonsín, a quien seguí, digamos, en sus actos. Era obligatorio participar. Ahora, 10 años después, el que entonces era ministro del Interior, Carlos Corach, lo nombra a usted fiscal. Y 20 años después, usted pone preso al presidente de ese gobierno, que era Carlos Menem, por la causa de tráfico de armas Ecuador y Croacia. Digamos que casi sí. El que lo puso preso fue el juez a solicitud mía. Yo creo que el funcionario judicial tiene que, el magistrado especialmente, digamos, nadie va a negar que llegó de un repollo a la magistratura, porque es mentira, pero creo que es obligación de cada funcionario empezar a ejercitar inmediatamente la independencia y romper cualquier tipo de vínculo que signifique, digamos, que tal o cual funcionario puedan manejar la carrera, ¿no? Y sin embargo, Menem, después de ese episodio que estuvo detenido, no sé, unos 3 meses, creo, no sé 7 meses, 6 o 7 meses. Ah, sí. bastante. Él y varios de su gabinete. Sí.
Sin embargo, en encuentros posteriores sociales no le tenía como un resentimiento en particular. No, él fue, en ese aspecto, yo tengo que destacar, y lo hice públicamente porque me pareció hasta una obligación moral mía decirlo, más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con hechos delictivos, que por supuesto con su muerte terminan, y con investigaciones que yo llevé adelante, que no fue una, sino fueron varias, fue Río Tercero, fue la venta de la rural, fue la venta de armas. Él siempre tuvo una actitud que se puede calificar de ejemplar frente a la adversidad judicial. No recurrió a ninguna artimaña, a ningún apriete, a ningún escrache y demás. Y siempre fue muy considerado conmigo, y fue muy considerado conmigo las pocas veces que nos vimos en posterioridad a que me separaron de la causa. Lo voy a invitar a ver un primer video que tiene que ver con la presentación de Alberto Fernández del nuevo periodo de sesiones en el Congreso. En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Es cierto, su poder no es residual, está vigente. También observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara. Bueno, fuerte. Sí, tan fuerte como inverosímil, digamos. ¿En qué sentido? Yo creo que hay varias reflexiones que surgen, ¿no? Vamos a dejar de lado la relación previa que yo tenía hace muchos años con Alberto Fernández. ¿Se puede llamar de amistad? No, pero un conocimiento cordial y reuniones frecuentes. Para hablar de política. Para hablar de política, para hablar de la vida. Nunca me ofreció nada raro, ni extraño, ni ninguna propuesta. Digamos, pues, la gente está acostumbrada a sospechar de los encuentros. Yo creo que los argentinos tenemos una rémora que viene de los años 70 del delito de agenda, ¿no? De que porque yo conozco a alguien o soy amigo de alguien o me reuní con alguien, ya eso de por sí significa una cuestión delictiva. Creo que es como una cosa de culpa que cargamos, y además la utilización perversa por parte de otros, ¿no? ¿Qué quiso decir? ¿Lo dijo por él? ¿Lo dijo para contentar a algún clienta interno, como se diría en Mire, Pablo, empresas? todos tenemos derecho a cambiar. Quizás haya cambiado. No ¿Quizás? Es la persona que yo conocí, digamos, claro. Y no es el pensamiento. Yo he conocido otro pensamiento, pero bueno, es plausible, digamos, que si uno ha cambiado, lo asuma. ¿Qué pasa con ese control cruzado que anunció como una comisión bicameral, como que otro poder, el legislativo, podría llegar a algún tipo de control, no sé, sobre el judicial? Yo creo que a veces, y no estoy hablando ahora de Alberto, porque no quiero hablar mal de él, realmente no quiero hablar de él, más allá de las cosas que pudo haber dicho, yo lo aprecio. Creo que hay mucha gente, que ha habido como una decadencia de asesores, ¿no? No solo de la función pública y de la institucionalidad, sino de los asesores. Entonces, hay asesores que proponen a veces cualquier cosa, ¿no? Y asesores que quizás no han leído la Constitución o no han leído que no hay cosas que no se pueden hacer. ¿Es irrealizable ese control cruzado? Mire, yo puedo votar leyes inconstitucionales, después veremos. ¿Qué dice la Corte? Pero
El filtro de la Corte, digamos. Que hoy estemos en la Argentina discutiendo sobre si el poder legislativo o el propio poder ejecutivo remuevan jueces, me parece un retroceso institucional, obviamente. Bueno, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, dijo que los jueces, supongo que lo extenderá a todos los magistrados, también fiscales, o se transforman o se van. Yo creo que esa es una de esas cosas que se dicen producto de la euforia de algún momento. Yo no creo que ninguna persona republicana de bien realmente piense o sienta esas cosas, ¿no? Un nuevo video para ver, otra mención muy fuerte, en este caso de la vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ayer este hombre en un programa de televisión amenazó literalmente al presidente de la República, porque le dijo algo así como: nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente, nos vamos a ver ahí de hombre a hombre, no, de fiscal, porque evidentemente sigue siendo protegido por el Ministerio Público Fiscal de Casal y por todo el Poder Judicial, que se callan la boca ante el escándalo que significa que este siga siendo fiscal. Amenazó al presidente de la República para cuando Alberto deje de ser presidente, ya te voy a ver. ¿Sabe dónde lo va a querer ver? En un sillón para tomar la indagatoria. Eso es porque es la metáfora perfecta de lo que ustedes hacen. Esto es lo que hizo este señor Stornelli, que sigue siendo fiscal de la Nación, y siguen queriendo convencernos a los argentinos de que el Poder Judicial es independiente. El primer sentimiento es la risa. ¿Por qué? ¿Le hace gracia? A mí me hace gracia porque es un comentario gracioso, digamos. Yo no quiero hablar. Es amenazante también, no sé, usted estará acostumbrado, pero digo, es una figura de mucho poder que está hablando a los jueces de la Cámara que la están... ¿Amenazante hacia mí? Sí. No, yo no lo siento de esa manera, no, de ninguna manera. Es una persona que está ejerciendo como cree que debe hacerlo, su derecho de defensa. Yo no soy su abogado defensor, ella tiene brillantes defensores, y no soy quien para decirle a ella lo que debe decir o dejar de decir. Dicho esto, lo que sí me da gracia es que el comentario que yo haya hecho es una amenaza. Por dos motivos. Primero, porque no hay ninguna amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que de hombre a hombre, cuando deje de ser presidente, se van a encontrar. Tener una charla como las que teníamos, por supuesto no ahora porque él es presidente y no corresponde que lo hagamos, pero sí cuando abandone él o ambos la magistratura, encontrarnos y volver a tener una charla como las que teníamos, hombre a hombre, cara a cara, digamos, no, sin terceros que opinen sobre cualquier cosa y sobre temas que no saben. Quizás a mí me gustaría contarle a Alberto muchas cosas que él no sabe, que son quizás parte de los expedientes, pero bueno, no, en este momento no es posible, con lo cual esto necesariamente debe suceder en un futuro. Ahora, la fijación por ahí de la vicepresidenta tiene que ver, porque usted tiene que ver con causas muy relacionadas con el kirchnerismo, ¿no? Primero la causa Skanska en 2005, después Otesur, gas licuado, y fundamentalmente esta que tenemos un informe para mostrar, la vemos y lo charlamos. Algunos lo llamaban el Watergate argentino, otros hablaban del lavallato criollo, después se lo conoció como la causa de los cuadernos. Estaba frente a una joya periodística, pero la duda era cómo hacer, qué hacer, cómo seguir. 4 millones de dólares recaudado. Del otro lado había poderosos, con dinero y sin escrúpulos, y que iban a hacer lo imposible para que Centeno negara todo. Yo era apenas el mensajero de esa historia. El problema era que matar al mensajero es lo más fácil.
Y Cuadernos de la corrupción, fundamentalmente, ¿no? Todo ese paquete enorme ha pasado por sus manos y bueno, por eso quizás, como dice varias veces nuestro columnista en La Nación, Joaquín Morales Solá, lo llama usted la bestia negra del cristinismo. Yo no tuve y no tengo otro mérito que haberme tropezado con una prueba, que quizás sea una prueba fenomenal, y es quizás el sueño de todo fiscal, encontrarse frente a eso y poder probarlo y poder corroborarlo. Esa mención que hace Joaquín, que creo no merecer. Yo tengo muchos y muy queridos amigos dentro del espacio que conforma hoy el gobierno. Discutimos sobre política, hablamos sobre temas con respeto. No voy a mencionar a ninguno porque no quiero que tenga problemas por el delito de agenda o por el delito de amistad. Pero tiene contacto con más de un funcionario. Con muchos y que son queridos amigos y importantes hombres, funcionarios, digamos. Importantes funcionarios y otros que lo han sido y referentes y con los cuales tenemos charlas de política y discutimos, y hombres inteligentísimos y demás, y cuya amistad me honra, digamos, ¿no? No tengo realmente yo ninguna militancia política y jamás, si la tuviera, usaría la Fiscalía para canalizar una militancia política o una cuestión personal. Otra cosa, le digo con lo que usted me decía hace un ratito de las interpretaciones que hizo la ex vicepresidenta sobre mis posiciones. Yo después del contrapunto, por decirlo de alguna manera, sucedió con Alberto, en cualquier causa que esté en el futuro Alberto imputado, si es que lo está o no, hay denuncias de todos los colores y de todos los tipos en todo momento, yo no sería el fiscal, yo obviamente me excusaría. ¿Solamente por esto? No por una causal objetiva, sino por decoro y delicadeza, que es una causal jurisprudencial que tenemos los magistrados, pero digamos para que nadie interprete como que yo quiero alguna cuestión ajena a mi independencia. Diego Cabot, periodista de La Nación, que fue quien se encontró con esos cuadernos y los estuvo analizando y chequeando y cruzando datos durante meses hasta que tomó la decisión de ir a la justicia, y que no fue por casualidad, fue hacia usted como fiscal y hacia el juez Bonadío, porque estaban en una causa de gas licuado, creo que era. Exacto. Donde ya se habían producido algunas detenciones, ¿no? Como la del exministro de Vido, Barata. No se habían producido detenciones en ese momento. Bueno, pero estaban procesados. No estaban todavía... sí, estaban procesados, no recuerdo bien los tiempos. Pero es una causa en la que yo tenía otra causa en la que se produjeron algunas detenciones, que fue la causa de Río Turbio, claro, que fue la que provocó de alguna manera el desafuero. Y por eso yo creo que el colega lo que hizo fue, no era, ¿cómo se llama?, forum shopping, sino ir hacia quienes estaban con temas afines. No, estas personas ya estaban investigadas en la causa y se la estaban investigando, por eso teniendo incluso ese la ex esposa de Centeno, el famoso sí, no sé si la ex esposa o una expareja de él, sí, que había quedado en la ruina y que sabiendo algo, ella pescaba algo del tema, creo que hubo algún intento de obtener algún beneficio y demás, y entonces fue y lo denunció. Y ya estaba en esa causa. Ya estaba en esa causa. Bueno, Diego Cabot hace un comentario y le hace una pregunta. Bueno, la pregunta es relativamente simple y tiene que ver con que después de aquella investigación de 2008 pasó muchísimo tiempo, muchísimas cosas, se dijo de todo, muchos reconocimientos, muchos efectos y muchas críticas. Y la pregunta puntualmente es si cambiaría algo respecto a la investigación de aquellos días de 2018. Con todo el agua que corrió bajo el puente y todas las... No cambiaría realmente absolutamente nada. Quizás sí, algunas cuestiones pequeñas, puntuales y
demás no cambiaría nada y no rehusaría a una investigación que es improbable que se presente otra vez de este tipo. Porque el primer sentimiento que surge sí creo que debería haber sido más proactivo, digamos, más pero bueno, eso son cuestiones. ¿Usted? Exacto. ¿En qué sí. sentido? En el sentido de, digamos, el fiscal en una investigación muchas veces tiene la posibilidad de graduar su participación o su impulso o demás, pero la escasez de recursos y la escasez de recursos físicos también hacen que uno tenga un límite, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en la Fiscalía General en Brasilia y vi cómo se mueven y los recursos que tienen y demás, y acá podríamos haber hecho con algo parecido maravillas. Yo creo que Diego se refiere principalmente al miedo que surge y que quizás ambos teníamos cuando él me viene a ver con esta prueba, ¿no? Porque cuando usted se embarca en una investigación compleja, profunda, importante y contra el poder o varios poderes, después de pasadas las luces de artificio del inicio, lo que viene es la soledad. O porque hay colegas que no quieren comprometerse, salvo los poquitos que me acompañaron, o porque surgen también, por ejemplo, desde lo periodístico, las envidias o cuestiones, digamos, pequeñas miserias de ese tipo, o la conciencia real, porque así se lo dije acá vos cuando tuvimos esa charla, de que con esto nos podía ir la vida. Es decir, yo soy muy consciente, y siempre lo digo, no porque yo tenga miedo, sino porque es necesario que la gente comprenda que por este tipo de cosas se mata. Y era demasiado importante el tema, y no necesariamente no tiene que venir un presidente a pegarle un balazo, eso no, obviamente no va a suceder, pero hay muchísimas personas que saben que están, los intereses son poderosísimos, y un sicario en Argentina hoy es muy barato. Otro colega de La Nación, especializado en temas judiciales, Hernán Capielo, también con un comentario y otra pregunta. Los fiscales son como los delanteros aguerridos, esos que reciben la pelota un poco más adelante de la mitad de la cancha y no paran hasta meter el gol. Son los que tienen que ir para adelante, eludiendo a los contrarios, los que tienen que profundizar la investigación, los que tienen que movilizar a los jueces perezosos, esos jueces que por ahí pecan de prudentes o lo hacen para esconder sus compromisos. Y para el doctor Stornelli, que es uno de estos fiscales que le tocó ir para adelante cuando tuvo en sus manos causas tan complicadas como la de los cuadernos de la corrupción, le preguntaría si es que se imagina, después de esta andanada que está recibiendo la justicia, si un cambio de actitud por parte de los jueces y fiscales de Comodoro Pi. Yo creo, bueno, ante todo, gracias por los comentarios elogiosos de Hernán, que no los merezco, pero bueno. Cambios de actitudes también hay en el Poder Judicial. Son pocos. Estoy hablando quizás de las causas sensibles, no del universo del Poder Judicial. Son pocos los que quizás mantengan una línea de conducta a través de los tiempos. Eso muchas veces conspira contra una investigación. Eso es claro, y nosotros también debemos luchar contra ello, porque muchas veces nosotros cordialmente, los buenos fiscales debemos ser enemigos de los jueces, ¿no? Somos amigos afuera, quizás podamos comer un asado, pero en las causas nos enfrentamos. Pero ese es un mal que sucede, digamos, y quizás la pérdida de esa independencia, si se quiere, por llamarlo de alguna manera,
gloriosa que supo tener nuestro Poder Judicial hace muchos años, esté hoy puesta en crisis. Y por eso quizás es uno que no lo es, no me quiero poner ejemplo, pues no soy ejemplo de nada, pero es atacado inmediatamente, ¿no? Yo nos comparo a los fiscales, porque muchas veces le van a preguntar al juez, che, ¿qué está pasando? No, bueno, pero mirá, el fiscal me está jorobando. Yo comparo al fiscal muchas veces con el médico que da el primer diagnóstico fatal, ¿no? Que este médico no sabe nada, es un delincuente, qué sé yo. Es portador de malas noticias. Es la negación, yo creo que es la negación lo que lleva a veces a determinadas actitudes. Y hay veces que hay gente que se embarca en operaciones o se arma en cuestiones extrañas y después no pueden retroceder, no pueden bajar. ¿Está podrida la justicia, como dijo Cristina Kirchner? ¿O qué le pasa a la justicia? Yo creo que la justicia debe, por supuesto que hay buenos y malos jueces, buenos y malos fiscales, y buenos y malos funcionarios en todas partes. Yo creo que la justicia, digamos que muchas veces el poder político especula con que el juez o el fiscal deban mantener una mesura y que contestar públicamente sea un poco más espinoso o más difícil o no estén acostumbrados o que no estén acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entre otras cosas no pueden hacerlo porque en las causas los recusarían. Exacto. ¿No? Muchas veces yo evalúo, muchas veces cuando alguien habla o dice algo, yo evalúo si no es, muchas veces son provocaciones para provocar quizás alguna reacción. El apartamiento. Alguna reacción equivocada del magistrado y poder apartarlo, como es esta operación que me hicieron a mí. Creo que hay un poco de eso y también, obviamente, creo que hay poca autocrítica, ¿no? Digamos, nadie dice nos equivocamos, estamos mal, sino siempre la culpa es de otro. Y el que puso en blanco y negro una maniobra gigantesca de operación, o contribuyó a ponerla, es el demonio negro. Ya que usted hizo alusión a la operación que le hicieron, fue acusado de extorsionar a empresarios para sacarlos de la causa de Cuadernos, ¿no? Y ahí hubo no sé cómo se le puede llamar, un falso influyente entre medio, Marcelo D'Alessio, hubo un video que se hizo como una cámara oculta en Pinamar, y todo eso cayó en el juzgado del entonces juez, sigue siéndolo, Ramos Padilla, pero que ahora está en La Plata, ¿no? Como juez electoral. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo de verdad? ¿Dónde está ahora la causa? ¿Por qué tardó tanto en presentarse? La causa está en el mismo lugar, en el mismo juzgado, ahora ha cambiado de juez. Se bajó mucho el voltaje gracias a un fallo que yo creo que más allá que hay algunas cosas que la Cámara de Mar del Plata, comparto, ¿no? De un fallo ejemplar de la Cámara de Mar del Plata, donde me acusaron a mí y a Daniel Santoro de las cosas más espantosas, que instalaron, ni siquiera hubo un video, ni siquiera una grabación, solamente fotos, y un video caminando, pero una cosa nada más. Por un balneario de Pinamar. Por un balneario de Pinamar, un balneario que voy hace 15 años. Bueno, eso fue una operación, esa fue una operación que estuvo armada desde mucho antes de que el hombre el supuesto chacarero, se presentase en la justicia. Sabemos más o menos, si no quiero decirlo públicamente, sabemos más o menos quiénes financiaron esta operación, de dónde surgió. Este personaje que yo lo vi 4 veces, hablé 3. D'Alessio. D'Alessio era un hombre de extrema confianza de Gildo Infran y de un ministro de la Corte de la provincia de Formosa, apellido Cabrera. Bueno, yo en ese momento, digamos, no desconfié, pero tampoco sucedió, ninguna de las cosas de las que me acusan ocurrió. ¿Y por qué tardó tanto en presentarse que lo declararon? Porque yo estaba consciente, yo sabía que era una actitud mía que no iba
a resultar simpática. Pero los fiscales tenemos fueros precisamente para que nos protejan de las investigaciones que hacemos. La intención era un poco hacerlo saltar de la fiscalía de la causa de los cuadernos. Exacto, esa era la intención inicial. El primero que supo que esto era una operación fui yo, pues sabía que todo era absolutamente falso, digamos. No tenía los pormenores, no tenía los datos, los fui teniendo con el tiempo, pero el primero que supo que era una operación mentirosa y en la que muy probablemente estuviese involucrada la persona que recibía la denuncia, y que los que se presentaban todos los días ahí eran los acusados en la causa de Cuadernos, que no habían logrado tener éxito en sus planteos. 2 más 2 es 4, esto era una operación contra mí y contra la investigación. Yo decidí, aún a riesgo de mi pellejo, demorar, no presentarme, porque yo me iba a presentar. Yo hice 2 cosas. Me presenté inmediatamente, yo me presenté en la Procuración, que es mi superior natural. Y además hay otra cosa, a mí me habían sacado, y me sacaron, y todavía estamos discutiendo eso, de mis jueces naturales. Dolores no era mi juez natural y nada había ocurrido en esa jurisdicción. Eso me llevó a demorar hasta lograr contestar los planteos que inmediatamente hicieron muchos defensores en las causas y elevar las causas a juicio, luego de lo cual me presenté. Ahora, no hay mucho tráfico, estoy hablando de la justicia federal en general, ¿no? Demasiado tráfico entre este tipo de personaje de influyente, falso influyente como D'Alessio, servicios de inteligencia que van y vienen. Bueno, buchones, como se les llama, que bueno, a veces no sé si los fiscales para saber tal o cual cosa, pero que les llevan de pronto carne podrida. ¿Cómo eso sucede? ¿Los deja en un lugar de sospecha? ¿No? No nos deja en un lugar de sospecha. Puede ser, depende de lo que uno entienda por sospecha. Nosotros en una oficina pública, mi fiscalía es una fiscalía de puertas abiertas. Viene alguien con un problema y yo lo recibo. Eso pasa siempre en mi fiscalía desde hace 30 años. Nosotros hay una práctica que se llama el girador, que realmente nos excede porque uno no sabe qué habló el abogado con su cliente o la persona que vino con su cliente, o si alguno viene a la mesa de entrada, viene a decir cualquier cosa y demás. Eso bueno, se ve, se corrige con el tiempo si hubo algún error. Tráfico, digamos, de cosas así, de inteligencia y demás, conmigo no, digamos, no soy habitué de esas cosas, pero... ¿Pero hijos suyos trabajan en AFI o escuchas? No. Sí, un hijo mío trabaja en la oficina escuchas, sí, eso es verdad. Es verdad, pero es un cargo administrativo, no tiene... Cuando lo estaban armando, estaban buscando personal y y lo nombraron, sí. ¿El lofer existe como figura? Ahora dijeron que les iban a obligar a los aspirantes precisamente a cubrir, entre otros, el juzgado de vacante de Bonadío. Después hubo una contraorden que no se va a poder preguntar como materia, ¿no? Pero ¿qué hay de verdad o no? ¿Qué es el lofer? La verdad que habría que preguntarle lo que inventaron. Yo realmente no termino de entender y no termino de creer que esas cosas sucedan, salvo en las mentes de los que lo inventaron, ¿no? Que son capaces de pretender que determinadas cosas suceden. Realmente es una construcción retórica que yo creo que no significa nada. Hay un código penal, si hay violaciones al código penal serán revisadas, pero creer que haya una asociación de fiscales y jueces para perjudicar a supuestos líderes populares, como si un secretario de Estado fuera un líder popular, o no, yo realmente no lo creo. Sí creo que hay una mala semilla hoy en el Poder Judicial
que es la justicia militante, ¿no? Creo que ese es un huevo de serpiente que... ¿Justicia legítima? No voy a decir justicia legítima, creo que hay gente que trabaja desde la militancia y usa su cargo para la militancia política, y creo que ese es, en este momento, es para mí el peor mal que tiene la justicia, ¿no? Porque si eso crece y si eso prospera, estamos perdidos, ¿no? Magistrados que están dispuestos a amañar las pruebas de la manera que sea para preservar a una persona o para tirarse arriba de una granada, como digo yo, o de inmolarse, o a cambio de un ascenso, o a cambio de un carguito en la capital de la provincia, o otras veces por dinero, pero el fondo es la militancia y el compromiso político. Le voy a mostrar un último video que tiene que ver con el momento, sin duda, más grave que tuvo que enfrentar la justicia, ¿no? Con la vida de uno de sus magistrados. Una multitud acompañó a fiscales y políticos opositores en una marcha pacífica el miércoles en Buenos Aires. Vista como un desafío a la presidenta Cristina Kirchner. Se da a un mes de la muerte de un fiscal que la acusó de encubrir a exgobernantes iraníes sospechosos de un atentado antisemita en 1994. Bajo la lluvia y en silencio marcharon desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno. Bueno, la muerte violenta de un fiscal, como el caso de Alberto Nisman, un día antes de hacer su denuncia en el Congreso a la entonces presidenta, actual vicepresidenta. ¿Cómo esa bomba, cómo cayó en los fiscales? Eso fue, digamos, cómo cayó en los fiscales y la sociedad fue 500.000 de personas en la calle. Todavía me emociona no solo esa marcha, sino todo lo que rodeó al asesinato de Alberto Nisman. Es un asesinato, y uso la palabra asesinato porque el asesinato técnicamente es el homicidio por encargo. Eso para mí fue un antes y un después en el ejercicio de mi profesión. Yo transitaba alegremente entre causas peligrosísimas, y realmente ahí tomé conciencia de que se podía morir por una investigación. Yo estoy convencido de que a Nisman lo mataron, y de que lo mataron por su investigación. No voy a abrir juicios sobre la investigación, porque no la conozco. ¿Tuvo miedo entonces? Sí. ¿Blindó la puerta de su casa, de su dormitorio? Sí. Digamos, mi dormitorio es un cuarto de pánico. Pero... ¿A raíz después de lo de Nisman? Sí. ¿Y qué le pasó cuando Cristina Kirchner en una asamblea legislativa, ya había pasado lo de Nisman, creo, no sé si fue antes o después, ¿no? Pero la emprende contra el fiscal Ricardo Sáenz y muestra una foto, incluso. Bueno, fuimos 5 los fiscales, creo que 5, no quiero ser injusto, pero no mucho más, si hay más, que organizamos esta marcha. También ahí sufrimos días de escrache, de escarnio, de agresiones, de cadenas nacionales. De cadenas nacionales nos pintaron toda la ciudad diciendo que éramos fiscales golpistas, cuando no habíamos, por supuesto, acusado a nadie, que éramos fiscales golpistas, y nos hicieron todo tipo de porquerías, lo cual aumenta a veces las suspicacias. Yo digo una cosa, Pablo. ¿Por qué en un homicidio semejante, se trabaja tanto para la instalación del suicidio? ¿No? Esa fue el primer dato que yo tuve para generar la convicción que hoy mantengo. ¿Usted ordenó espiar al ex esposo de su mujer? No, eso es una barbaridad. Es una barbaridad de la cual
yo no hablo demasiado porque es un tema que yo nunca lo puse, digamos, es un tema íntimo que tiene que ver mi esposa con su ex marido y con un tema de violencia de género que estuvo denunciado reiteradamente, incluso con una restricción de acercamiento, unas cuestiones que le presentamos al doctor Ramos Padilla, le dijimos de qué se trataba y por qué venía esto. Por supuesto, le pedimos que reserve para preservar la identidad de dos menores, que preserve la prueba. Por supuesto, la reservó hasta de sí mismo, porque no hizo nada con lo que hicimos. No hizo ninguna de las pruebas de descargo, pero además lo que se dice tampoco está en el expediente, digamos, son construcciones que se han hecho periodísticamente, por decirlo de alguna manera, construcciones que se han hecho periodísticamente, pero que no tienen ningún correlato, ni siquiera con las pruebas de la causa. Bueno, le invito ahora a volver al principio de que me muestre un poco los relojes y después su lugar de trabajo. Ah, bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, Carlos, acá estamos frente a 3 de tus cantidades de relojes. ¿Tenés un taller también chiquito donde trabajás? Tengo un pequeñísimo taller de 15 metros cuadrados donde yo también junto herramientas antiguas. Ahí tenemos, después si quieres te muestro. O sea, se me rompe el reloj y yo te lo doy y vos me lo arreglás. Sí, lo que me supera sé quién te lo puede arreglar, digamos. Pero yo, digamos, como estoy ocupado de otras cosas, es como el pulso del cirujano que si no opera muy seguido hay que reeducarlo cuando uno se siente. Pero sí, yo reparo, no hago todas las tareas, por eso recurrí a la amistad durante este hobby tiene más de 45 años. Recurrí a la amistad de los grandes maestros que han logrado sacar a flote un montón de estas cosas. ¿Y acá qué tenemos, por ejemplo? Estos 3 modelos, el del medio muy raro. El medio es un reloj muy raro, que lo encontré de casualidad. Se le había roto el fanal y por eso, digamos, hoy los relojes grandes no son muy buscados. ¿De qué época es y de dónde? Este reloj es inglés, aproximadamente del año 1850, perdón. Y es un reloj de altísima precisión porque tiene, por ejemplo, solamente los que entienden me van a hacer lo que digo, tiene 2 cuerdas muy poderosas y funciona durante 400 días. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Y estos? Estos dos funcionan, estos son relojes de repisa o relojes de chimenea, como uno los quiera llamar. Y bueno, a mí me fascinan, ¿no? Me encantan. ¿Intercambiás con otro célebre admirador y coleccionista de relojes como es Jorge Lanata? ¿Con él has hablado, intercambiado relojes? Hemos hablado de relojes porque él sé que tiene esa pasión, no es como lo mío, que lo mío quizás sea lo mío sea una vocación, pero sí, con todos los que le gustan estas cosas. Si bien a mí me gustan más las cosas viejas y volver cosas a la vida, que encontrar algo en un cambalache y... ¿Te gusta armar y desarmar? Sí, claro. ¿Y ahí te vas? ¿Tu cabeza se despeja o Lo qué? que más me gusta a mí es volver un reloj a la vida. Un reloj que había vivido 100 o 150 años y demás, y que ya está tirado en una compraventa o en alguna cosa así, resucitarlos y volverlos a la vida. Es como una conexión que se produce con la persona que lo poseyó. Y ese es el momento que te olvidas completamente de los expedientes. Completamente, sí. Una gran terapia. Además, lo que más en realidad me gusta son las herramientas antiguas y los libros de relojería que tengo muchos, los tengo en mi taller. Bueno, te voy a devolver al mundo de los expedientes y vamos para Comodoro Pi. Perfecto, bueno.
Bueno, y aquí estamos en el 5º piso, Comodoro Pi, en su despacho. Acá es donde todo sucede. Donde todo sucede estrechamente, ¿no? Porque hemos recorrido pasillos, los expedientes que se vienen abajo. ¿Por qué si la Corte Suprema tiene miles y miles de millones ahorrados, que está bárbaro, no pone un poco en la justicia? Para que... Yo creo que hay una pequeña crítica que yo le puedo hacer tanto a la Corte como a la Procuración, una crítica, si se quiere, constructiva y cordial, de que los primeros lugares que tienen las causas y que tienen la gran tarea y gran trabajo y que reciben mucha gente, deberían tener más recursos, ¿no? Claro. Hay una tendencia errónea a tener procuraciones o cortes macrocéfalas, y yo creo que los recursos... Lo que pasa es que a la hora de dar recursos a un fiscal está mal visto. Entonces, pero, digo, porque con más recursos podemos hacer más cosas. Entonces es... Pero es el inicio y el desarrollo de una causa. Exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que debería revertir un poco de los altos mandos de la justicia y del Ministerio Público, revertir esa situación y dotar a los fiscales de más... Aquí, de verdad, las investigaciones grandes se hacen a fuerza de la salud, ¿no? A fuerza de no poder ir al médico durante un año, a fuerza pulmón. Es todo pulmón, y no solo mío, sino de todo el equipo, que tampoco es muy grande. Hablando de causas, una de sus últimas investigaciones o denuncias tiene que ver con supuestas irregularidades en el plan de vacunación de Porteño, ¿no? Y están apuntados el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós. Están denunciados. Hay una investigación como cualquier otra, como ocurre en todos los casos, donde hay alguna conducta que se pone en conocimiento que podría llegar a ser delictiva. Lo primero que se hace es establecer si los hechos ocurrieron o no y si tienen algún encuadre jurídico penal que permita seguir adelante. Digamos, a la hora de abrir, a la hora de impulsar una investigación, el color de los ratones al gato no le importa, ¿no? Que es verdad eso, ¿no? Si hay un acto irregular cometido en la Ciudad de Buenos Aires o en otro tema sometido a mi competencia, a mi jurisdicción, ¿quién está del otro lado? Por eso yo siempre reivindico, y me parece que este es el momento, el concepto, que creo que viene de la Revolución Francesa, de la justicia ciega, ¿no? La justicia ciega para que los privilegios y las impunidades no se cometan y no se sepa, y que el que juzga no sepa si el que tiene que juzgar es un hombre común, modesto, o es el presidente de la República. Gracias, doctor Stornelli. No, gracias a ustedes por la visita y por la generosidad.